Amén, amén. También el Señor nos ha bendecido hoy. ¿Por qué no darle gracias al Señor y ponerlo en la mano del Señor esta parte del servicio? Creo que sería muy interesante. Hermano Rico, ¿podía abrir la segunda parte con una oración, por favor? Sí, gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde por encontrarnos este año, iniciando el año en esta bendición, en este lugar, tal como tú, Señor, sabemos que te gozas por nosotros, porque nos has dado esta bendición, la gracia, la libertad a los hombres, ha sido grato. Por eso queremos darte gracias y pedir tu bendición para que tu palabra sea enseñada conforme tú dices. Ayúdanos a entender, ayuda que va a dar el mensaje, como también nosotros entender el mensaje de tu palabra. Pues queremos, Señor, obedecer y entender con claridad lo que tú quieres, Señor. En este año seamos bendecidos cada uno de nosotros, nuestras familias y así nuestros hermanos en Cristo, que tú los guardes. Y gracias te damos porque no ha faltado ninguno de nosotros y eso es una bendición para nosotros ahora. Pero así te pedimos que bendigas al Señor, del principio en sí, y que tú seas, Señor, el epicentro de esta reunión del principio hasta el fin. Te damos gracias, recíbelas en el glorioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ya en la mano del Señor nos sentimos más que preparados para alabarle. Quiero darle la bienvenida a un compañero de trabajo, se llama David, que está por aquí con nosotros. Y quien le acompaña, David, ¿cómo se llama? ¿Quién te acompaña? Amelis. Ambel. Ambelis, ok. ¿Y el caballero? Dariel, oh, muy bien, bienvenidos. Espero que se sientan cómodos en la casa del Señor. Y bueno, qué bueno estar el primer día del año, el primer domingo del año, el primer día de la semana todos juntos. Qué bueno es poder venir aquí y hacer como el Señor nos dijo, que en el primer día de la semana siempre estemos reunidos. Qué bonito es, un año más, Él nos bendijo mucho el año anterior, pudimos ver grandes cosas y esperamos que cada día más sigamos siempre prepuestos a servirle al Señor y que Él nos dirija cada vez más. Eso nos da parte a una breve lectura que tenemos el día de hoy, un pequeño versículo para dar inicio a continuar con la segunda parte del día de hoy. Bien, es bien sencillo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ciertamente en el poder de su fuerza debemos fortalecernos este año, para que vivamos de su mano las cosas que hemos de hacer, que en la dificultad, que en las situaciones que son afortunadas para nosotros podamos vivir cada vez más y más y que Él sea el centro de nuestras vidas. Entonces, a ese mismo sentir, por favor, acompáñame con el himno que tenemos el día de hoy, el primer himno del día de hoy. Firmes y adelantes. Espero que me acompañen, que no me dejen solito, porque es bueno contar juntos y alabar a Dios. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, el soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña que
sostiene y nos lleva. Qué glorioso es tu nombre. Y cuando usted ve que usted tiene a un Dios tan fuerte y poderoso que le guía, que le sostiene, que le lleva, le da ganas a usted de ir a la batalla con ánimo, ¿verdad? Que ir a la batalla todos los días. Bueno, pero acompáñame entonces con el segundo himno que tenemos el día de hoy. Es bueno que vamos a tomar esto del libro de Brian. Pongámonos de pie, por favor. Vamos todos de pie con ánimo y pongámonos a cantar y alabar al Señor Todopoderoso que nos ha traído hasta aquí este día. Amén. Yo espero que el primero fue suavecito, este es un poquito más rápido, que me acompañen con ánimo y que pongamos todo de nuestra parte para alabar al glorioso Señor nuestro. Bueno, ¿listo? A combatir resuena la guerrera voz del Salvador que hoy llamando está sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena nos dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir luchar con nuestro capitán en la constante y seguir sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador, Jesús, honor y gloria todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará en santidad. A la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén. Ya están despiertos. Bueno, gloria a Dios que estamos despiertos. Qué bueno ir a la batalla, servirle al Señor. Lo bueno de eso es que Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si usted me da un segundito, porque ya quedé sin voz, porque yo no tengo mucha tampoco. Bien, entonces, ¿cómo es bueno alabar al Señor siempre, de todas las formas? Vamos a tener una canción para los chiquitines que si se pudieran involucrar un poquito más para cantarle a nuestro Señor. Es bien sencilla, la tenemos por ahí, la han escuchado, y yo creo que la mejor forma de hablar con nuestro Señor es orando. Y bueno, ahora siempre hay mucha tecnología, y yo creo que Dios siempre ha tenido el mejor teléfono, que es la oración, y yo creo que pudieran acompañarme en esta canción. Puesto de pie de nuevo, igual como el hermano Brian nos ha enseñado, y vamos a hacerlo todos juntos. Es bien sencillo. Pueden acompañarme. Tal vez en un futuro podamos tener un poquito de música, pero gracias al hermano Brian que encontró la letra. Es bien sencillo. Esa es la canción y la vamos a hacer 2 veces. Bien. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. No tiene teléfono, no tiene número. Ese teléfono es la oración.
a empezar otra vez. Vamos a empezar otra vez, que nos perdimos todos, hasta yo me perdí. Ahora sí, ese fue de ensayo. Vamos, de nuevo. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número. Ese teléfono es la oración. El teléfono no tiene número. Ese teléfono es la oración. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene número. Ese teléfono es la oración. Ese teléfono no tiene número. Ese teléfono es la oración. Amén. Bueno, por lo menos agregamos una cancioncita más y me enredé yo adelante y me enredamos todos. Gloria a Dios que nos permitió aprender algo diferente. Los niños no sé si tengan algún versículo el día de hoy, algo que le hayan traído al Señor. Christopher. I am the bread of life. John 6:48. Amén, amén. Amén, amén. José siempre le trae algo al Señor. Siempre José le trae algo al Señor. Salmo 88:1 dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche. Mi salvación día y noche, clamo delante de ti. Clamo delante de ti. Amén. Amén. Oh, sí. Viene muy preparada, Solo el amor vive para siempre. 9 Corintios 13:8. Amén. Esa oveja gritó: era yo. Mateo 18:12. Muy bien, qué bueno ver algún niño más. También decían por ahí un adulto por ahí que también tenga algo que quisiera, un especial también. No sé si habría algo por ahí. Bueno, en vista yo creo que es hora de que los niños vayan a su clase, que vayan despacito, con cuidado y con calma. Sí, cuando uno es pequeño le dicen vaya al paso y después rápido. Bueno, ahora entonces queda la parte de la palabra del Señor que viene a cargo de nuestro hermano Walter Gómez. Bueno, buenas tardes hermanos y amigos, que el Señor bendiga. Gracias al Señor que nos permite un primer domingo del año estar aquí reunidos en el nombre del Señor. Y nuevamente quiero darle la bienvenida a los amigos que nos visitan a la casa del Señor. Estamos nosotros todos los jueves, estamos a las 7 de la noche, de 7 a 8 y 15. Y también los domingos de 2 a 3 es el culto de Santa Cena, los hermanos bautizados, los hermanos que están en comunión. Y de 3 y 20 en adelante tenemos ya lo que ustedes vieron, la escuela dominical y lo que es la palabra del Señor. Me gustaría que me acompañaran en la carta de Pablo a los romanos, aunque la iglesia que estaba en Roma, pues Pablo no fundó esa iglesia. Y la carta la escribió un tal Tercio, pero Pablo la dictó
en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, verso del 1 al 5, vamos a leer y luego vamos a entrar en detalle lo que el Señor pues me ha puesto en mi corazón y quiero compartirles en esta preciosa tarde. Romanos capítulo 11, desde el verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Es decir, la respuesta de Dios: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, delante de un ídolo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. Dios y Padre que habitas en gloria, nos acercamos a tu altar, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestra mente y nuestros ojos, para que podamos ver, oh Dios, las maravillas que tú nos has dejado a través de tu palabra. Háblanos, Señor, nuevamente. Tus palabras son nuevas, tus misericordias nuevas, y tú eres, Señor, el buen pastor, que tú diste la vida por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos encomendamos en esta tarde. Amén. El tema que el Señor pues ha puesto en mi corazón, que yo quiero compartirles, es acerca del remanente. Siempre Dios ha cuidado su remanente desde el principio, pero quisiera explicar un poco, a grandes rasgos, lo que significa la palabra remanente. La palabra remanente en el original viene de la palabra she'erit, que significa el resto, lo que queda, o la parte del resto de un todo. Es un grupo de personas que Dios ha apartado. Y nosotros también, los creyentes, somos un grupo de personas que Dios ha apartado. Por eso la palabra del Señor nos santifica a nosotros, porque nosotros podemos ser santos, que significa apartados de Dios, pero apartados con un propósito. Y el propósito es que nosotros como pueblo aquí en esta tierra podamos nosotros adorar a nuestro Dios. Y quiero que los hermanos que están allá en los controles me proyecten 3 textos para ampliar más, porque el tema o la palabra remanente es un término polivalente que se puede poner en diferentes formas, se puede decir en diferentes formas. Y uno de los textos es Isaías 10:20. Vamos a leer 3 textos para ver cómo aparece la palabra remanente en diferentes formas. Como lo dije, es un término polivalente, depende a lo que se esté refiriendo, se puede usar la misma palabra remanente. Dice: y acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en él que los que hirió, sino que se apoyarán con la verdad en Jehová, el Santo de Israel. Mire la palabra que aparece acá: que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob. Los que hayan quedado, o sea, significa, en el original aparece la misma palabra remanente. Los que hayan quedado, el grupo que ha quedado. Pero Isaías 44:17, hay otro versículo, Isaías 44:17, y después vamos a ir a Jeremías 15:9. Isaías 44:17 dice: y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Vemos aquí que la palabra que aparece es la palabra sobrante. Lo primero es lo que han quedado, la segunda es el sobrante, y en el tercer texto que aparece la misma palabra que remanente, pero de diferente forma, es en Jeremías 15:9. Jeremías 15:9 dice así la palabra del Señor. Jeremías 15:9. Mientras los hermanos lo ponen, dice: languidió la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quedare, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Entonces aquí vemos la palabra que aparece, es lo que de ella quedare. Entonces, si hacemos las 3 palabras que significa remanente, la palabra remanente, lo que de ella quedare, el sobrante o los sobrevivientes. Eso significa la palabra
remanente. Como dije, es un término polivalente, pero Dios siempre ha protegido su remanente. Dios siempre ha tenido un pequeño pueblo que lo va edificando. Bueno, a la altura que estamos hoy, que ya el Señor Jesucristo ya vino, ya murió por cada uno de nosotros, ya nosotros podemos pertenecer a ese pueblo de Dios. Pero Dios nos va edificando cada día. Cuando Dios creó, pero hizo la creación, dijo Dios y fue esto, porque tenemos un Dios creador, pero cuando habla de la iglesia dice la edificaré, es decir, cada día el Señor nos va edificando a través de su palabra. Vemos que en los días de Noé hubo un pequeño remanente. Dios le habló a ese pueblo, dice que todo pensamiento era designio hacia el mal. La maldad había aumentado, que dice el texto que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y dice, le dolió en su corazón, dice en Génesis capítulo 6 en adelante, de haber hecho al hombre, porque la maldad era tremenda en los días de Noé. Pero Dios encuentra gracia, en Noé, y escoge este pequeño remanente que era de 8 personas, la familia de Noé. Mandó el diluvio, y cuando pasa el diluvio, él se encuentra con una tierra totalmente diferente. Vemos que todo empieza a producirse de nuevo, todo comienza de cero, pero Dios protegió su remanente. Estaban en el arca, y es necesario que nosotros nos aseguremos si estamos en el arca. En el arca había de todo, pero solamente en el arca había vida, porque fuera lo que había era muerte, lo que había era peste, porque imagínense tantos animales muertos de tanta especie, todo totalmente desbaratado. No había nada verde porque el agua cubrió absolutamente todo, se murieron toda esta gente, pero en el arca era el único lugar donde había vida. Y el único lugar donde nosotros podemos encontrar la vida es en la persona del Señor Jesucristo. Porque Él también es nuestra arca. Él nos protege, aunque estamos ahí. Nada le faltó, no, había comida suficiente dentro de esa arca. No solamente para los seres humanos, sino que también para los animalitos que Dios preservó la creación, su creación. Dice, porque yo lo he creado. Y halló gracia y manda a Noé que construya una tremenda arca. Nunca había llovido, pero la fe de Noé fue tan grande y obedeció la palabra de Dios, que aunque nunca había llovido, pues Dios iba a mandar un diluvio. Y la gente lo tuvieron por loco. Dice que Noé predicó también, porque dice las escrituras que fue pregonero de justicia. Noé predicó con lo que estaba haciendo. Nosotros podemos predicar a través de nuestro testimonio de lo que estamos haciendo, que Cristo ha cambiado nuestra vida. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, Cristo lo transforma y empieza a producirse lo que es el fruto del Espíritu. Que todo comienza con el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El amor, ¿por qué? Porque Cristo es amor. Y todo creyente tiene el amor de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de amor, no nos confundamos, que hay diferentes tipos de amor en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pero en el griego no se complica. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando nos encontramos con la palabra amor, vemos que está el amor ágape, el amor eros y el amor filial. Entonces no tenemos ningún problema cuando se dice amor, a qué tipo de amor se está refiriendo. Pero cuando encontramos la palabra amor, que el amor de Dios dice que ya ha sido derramado, no solamente Dios mostró su amor, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y Cristo puede perdonarnos de todos nuestros pecados y introducirnos a su reino, introducirnos a la vida eterna. Y cuando estemos delante de Él, Él dirá, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros no recibimos ese amor que ya lo demostró en la cruz del Calvario? Pues el Señor ha preparado un lugar de tormento, que es el infierno, que no lo preparó para el ser humano, sino que lo preparó para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el infierno para ningún ser humano, sino que lamentablemente el pecado que arrastra a la humanidad, pues lo terminará llevando a ese lugar. Y dice las escrituras que muchísimos van a ir a ese lugar de tormento. No porque nunca escucharon de Dios, no porque nunca se les dio la oportunidad, sino porque realmente pues se cerraron y no quisieron aceptar la voz de Dios. Porque ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo decir, bueno, ¿y cómo obtengo la vida eterna? Bueno, simplemente Cristo lo hizo todo. Cristo hizo lo que nosotros nunca podíamos hacer, sino que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros, a través del arrepentimiento, que significa cambiar de dirección, porque arrepentimiento no es que yo me arrepiento y luego vuelvo a hacer la cosa, no,
Si yo vuelvo de vuelta a hacer lo que hacía antes, pues ya no es arrepentimiento, sino que es un remordimiento que me remuerde la conciencia por lo que dice, me arrepiento, pero después vuelvo a lo mismo. Pero es cuando no ha habido una transformación, no ha habido un nuevo nacimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es que yo reconozco que soy un pecador. Porque no hay ni uno justo, no hay ni uno santo, no hay ni uno que diga yo me merezco el cielo, no. Sino que reconozco que soy un pecador, pero reconozco que la obra de Cristo me puede limpiar, me puede perdonar. Y es cuando me arrepiento y entrego todas estas cargas a Cristo, que Él ya pagó por nosotros, y ya yo puedo descansar y puedo decir, qué alivio, Señor, porque ahora soy salvo. Así es. No hay que hacer ningún ritual, no hay que hacer ningún sacrificio, sino que es por gracia, que es la gracia, es el regalo inmerecido. Es cuando alguien no se merece nada y Dios da más de lo que aquella persona se merece. Es también misericordia, el regalo inmerecido que cada uno de nosotros lo tenemos. Entonces, el remanente que Dios ha tenido, el primero fue Noé. Bueno, también tenemos a Adán, después a Abel, pero Noé, el primer remanente, que ve un grupito de personas que Dios lo mantuvo dentro del arca. Y Dios nos quiere mantener también dentro de su reino, pero en cada lugar donde uno puede estar, siempre hay una posibilidad de nosotros, un lugar donde nosotros nos podemos congregar. Y tenemos esta iglesia de aquí, de Waterbury, este local que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reunirnos y poder estar... estemos reunidos y podernos gozar en el Señor. También vemos que el Señor, pues el remanente del Señor es el pueblo de Israel, que siempre protegió el Señor a la nación de Israel, no solamente cuando estaba en Egipto, sino que cuando los sacó de la tierra de Egipto y los trajo por todo ese desierto. El Señor los protegió de la tierra, los protegió del calor, los protegió del frío, los protegió de la sed, los protegió del hambre, los protegió de absolutamente todo. Y ese remanente siempre estuvo bajo la protección de Dios. Y Dios preservó ese grupo, aunque ellos fueron rebeldes, aunque se empezaron a renegar contra Dios, aunque le fallaron a Dios, Dios nunca los dejó de la mano y siempre entró ese pueblo, aunque la segunda generación pudo entrar a la presencia, a la tierra prometida, tierra que Dios había dado ya como promesa en el antepasado al pueblo de Israel. Pero vemos también cuando fueron ellos a Babilonia y ellos estaban cautivos ahí en Babilonia, vemos aquellos 3 hombres que el 31 de diciembre que tuvimos aquí, los hermanos que estuvieron acá, pues, hablamos hice esa pregunta de los nombres de estas 3 personas que estuvieron en Babilonia, los 3 amigos de Daniel, que les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, pero realmente ellos no se llamaban así, cosa también que lo hicieron con Daniel, que le cambiaron el nombre también a Daniel y le quisieron cambiar absolutamente todo, pero él nunca cambió a su Dios, porque él se propuso en su corazón a no contaminarse con la comida del rey, que posteriormente era sacrificada a los ídolos. Entonces vemos que estos 3 varones los metieron al horno de fuego, que estaba 7 veces más caliente que la temperatura, imagínense, de ese horno. Pues los tiraron ahí y dice que no les pasó absolutamente nada, pero el rey dice, pero nosotros tiramos a 3, ¿y cómo que hay 4? Dicen las escrituras que habían 4 y estaban ahí, estaban tranquilos, estaban más cómodos que afuera, estando en el horno. Aunque usted esté pasando una dificultad tremenda, aunque usted esté metido en un horno, pero si Dios está con usted, Dios va a traer paz, Dios va a traer esa seguridad, esa confianza que pertenece a Dios. Que pase lo que pase, Dios está con usted. Que vaya donde vaya, Dios está con usted. Que Dios lo va a cuidar, lo va a dirigir, lo va a alimentar, le va a dar todo lo que usted necesita. Porque Dios es un Padre bondadoso y quiere siempre bendecirnos a nosotros. Pues ellos se sentían cómodos en ese horno. Cuando lo sacan a ellos, dice que no echaban olor, no olían, pero ni a humo. Dios convirtió ese fuego en una calma, en una bonanza. Y como Dios es el Dios todopoderoso, que hay fuego que no quema, pero el único fuego que debemos nosotros de tener, que nos debe calentar, es el fuego del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Vemos también que Dios también protegió a el gran varón de Dios, a Daniel. Que a Daniel no le importaba si el rey decía no hagan esto, él lo hacía, incluso abría la ventana para que la gente lo viera que estaba orando. Porque él no se avergonzaba de Dios. Y él siempre quería hacer lo que Dios le mandaba, también poner en práctica lo que Dios le mandaba a él. Y a él lo tiraron también en un pozo de leones, y los leones incluso se pusieron a jugar con él.
O sea que es imposible, hermano, cuando Dios dice es por aquí, cuando Dios dice esto es así, pues usted haga lo que haga, no va a poder detener la obra de Dios. Y vemos que cuando tiraron los demás, pues los leones tenían, no es que no tenían hambre, sino que con el poder de Dios, Dios cerró la boca de aquellos animales para que no les hicieran daño, como puede cerrar la boca de varios enemigos, para que no le hagan daño al pueblo de Dios, para que no le hagan daño a un ungido de Dios. ¿Y quiénes son los ungidos de Dios? Usted no tiene que esperar que el Espíritu Santo baje para que usted sea ungido, o el ungido es el que predica. Todo creyente que ha confesado que Jesús es el Señor, usted pasa a ser un ungido de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo las 24 horas del día. Entonces vemos que Daniel también fue protegido, pero Pablo aquí menciona y pone a Elías, un gran profeta, un gran varón de Dios, que Elías, según él, bueno, él dice, han matado a todos los profetas. ¿Y qué voy a hacer? He quedado solo. Pero él dice, bueno, convócame a todo el pueblo, que estaba la gente que adoraba a los ídolos, a los baales. Y dice que convoca a una multitud y están todos los sacerdotes, más de 400 sacerdotes que adoraban a los baales. Baal, la palabra Baal o Baalí es Señor, pero Señor en minúscula, que significa un Dios, un ídolo que no tiene ningún poder, que son cosas creadas por los mismos seres humanos. Que usted le habla a un ídolo, pues ¿cuándo le va a escuchar si es un ídolo? Si es algo que no oye. Entonces dice, vamos a hacer una cosa, dice Elías, convocan a todo el pueblo y aquí va a quedar demostrado en ese monte, en el monte Carmelo, quién es el verdadero Dios. Y dice, vamos a hacer una cosa, traigan unos bueyes, pártenlos en pedazos, pónganlos sobre un altar, pongan leña, el buey encima de la leña, y vamos a ver, ustedes invoquen a su Dios, yo voy a invocar a mi Dios, y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y les pareció bien. Entonces Elías lo reta, porque Elías tiene la seguridad que al Dios que él sirve, pues es el Dios vivo y verdadero, como la seguridad que debe estar en cada uno de nosotros, que al Dios que nosotros servimos y adoramos es el Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero que nos escucha. Por eso nosotros podemos hablarle, por eso nosotros podemos cantarle, porque también Él se alegra que nosotros, o Él siente de ese pueblo cuando adora y demuestra aquella expresión de amor hacia Dios a través de la alabanza, a través de nuestros corazones, que Él mismo los ha transformado, que ha puesto un corazón sensible, un corazón de carne, como también nos dicen las Escrituras. Entonces Elías dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar, y ellos dicen que empiecen ustedes primero, ustedes son más. Entonces empiecen ustedes primero. Dice que aquella gente empezó a invocar a Baal, que descendiera fuego, y dice que gritaban frenéticamente, y dice que empezaron a hacerse heridas, como la costumbre, el rito que ellos tenían, y botaban sangre, se hacían heridas en sus cuerpos, y dice que invocaban frenéticamente hasta llegar la hora del sacrificio, y el dicho Baal nunca contestó. Y entonces Elías se reía, dice que Elías estaba, bueno, sigan gritando, sigan llamando, sigan invocando. A lo mejor él está dormido. Y Elías se reía en la cara de ellos, o a lo mejor está ocupado. Pero sigan ustedes, sigan. Y nunca escuchó el dicho Baal. Eso es lo que puede acontecer en una persona que empieza a invocar a un ídolo, o a alguien que no sea el Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Cristo a través de un personaje, por ejemplo, podemos poner a Moisés, pues no lo va a escuchar, aunque Moisés, pues Dios lo enterró su cuerpo, pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único nombre que reconoce la eternidad es el nombre del Señor Jesucristo, es el nombre del Hijo del bendito Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dice, ¿en quién nosotros podemos ser salvos? Entonces Elías aquí los reta a ellos, y no pasa absolutamente nada. El buey, aunque lo mataron, pobrecito el animalito que terminó muerto ahí, pero no pasó nada. Entonces Elías dice, prepárame el buey. Lo prepararon, pero Elías hizo una cosa. Elías dice, bueno, échenle agua. Le echaron agua. Hagan una zanja. Dice que hicieron un zanjo alrededor del altar. Elías coge 12 piedras, reconociendo a las 12 tribus de Israel, y encima de esas 12 piedras, pone lo que es el altar, y ponen el buey, pero ponen agua. Elías sabe que Dios va a responder, y Elías dice, Dios va a descender fuego, pero si no, se arma un incendio totalmente. Entonces voy a preparar el terreno. Puso agua en un zanjo, y dice que dijo unas 4 palabras Elías, y invocó que quede demostrado para que crean que tú eres el Dios
Y cuando Elías invoca el poder de Dios, dice que descendió fuego del cielo, consumió el altar, el buey pues se fue en cenizas, y dice que incluso el fuego tragó, o sea, se consumió lo que es el agua donde estaba, y allí quedó demostrado quién era el bendito Dios, quién era el verdadero Dios, y quedaron en ridículo toda esta gente. Y Elías demostró que el Dios verdadero es nuestro Dios también. El mismo Dios que sigue y que permanece por los siglos. El único Dios vivo y el único Dios eterno. El que tiene el poder, el que hace las cosas como Él quiere. No tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiera, porque al final de cuentas Él es Dios. Y allí quedó demostrado, pues Elías dice que terminó degollando a todos los sacerdotes de Baal, es decir, vamos a quitar toda esta evidencia para que esta gente deje de confundir al pueblo. Pero lamentablemente, bueno, Elías ya después entra como un ser humano y entra en pánico y sale huyendo, porque claro, Acab dijo, bueno, a la hora que tú hiciste esto, pues también mañana va a volar también tu cabeza. Dice que Elías sale huyendo y se escondió en una cueva, y ahí luego sigue la historia del profeta Elías. Pero Dios protegió al profeta Elías, a ese muchacho, a ese remanente, a ese señor, a ese profeta que estaba ahí. Pero ¿saben una cosa? Él dijo, Señor, ya no aguanto más, quítame la vida. Todos han muerto y solo yo he quedado. Viene la respuesta de Dios, lo que Pablo menciona aquí. Y dice, no, Elías, tú no los has visto, pero hay 7,000 que me han reservado. Ese remanente era de 7,000 que no han doblado rodillas sobre aquel ídolo. Elías no lo conocía, Elías no sabía. Y habían 7,000. Entonces Dios protegió también a esos 7,000 para que no fueran engañados por estos falsos profetas que querían que se postraran ante aquel ídolo. Y ahí quedó demostrado. Entonces es decir que Dios siempre ha protegido a su remanente. Siempre ha protegido a un grupo de personas que le creen a Dios, que han visto el poder de Dios, que han visto su gloria. Y aquí el apóstol Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado, en el capítulo 11, verso 5 de Romanos, de la lectura que tuvimos, así también ha quedado en este tiempo un remanente escogido, pero menciona una palabra, por gracia. Y en ese remanente entramos nosotros, porque ahora estamos en la dispensación de la gracia. El primer pacto que Dios hizo con una nación, lo hizo para una nación, donde estipuló tantas leyes, y el pueblo de Israel tenía que ser luz en medio de toda esa oscuridad, de toda esta gente, estos países que adoraban a los ídolos, y nosotros somos parte de ese remanente. Pero ese remanente tiene que tener dos características que quisiera yo enfatizar en esta tarde. Y la primera de ese remanente que tiene Dios es que tiene que amar a Dios y amar su palabra. Porque Dios, la esencia de Dios es el amor. Y el primer mandamiento, también que uno de los mandamientos que nos habla de la Escritura, es amarás al Señor tu Dios. Entonces es decir, si nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, porque no puedo decir ama a Dios, pero su palabra pues pasa por alto. Dice la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. ¿Qué significa amar a Dios? Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y Él lo demostró. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo su esencia, cómo se demuestra, en otras palabras, el amor hacia Dios? Obedeciendo su palabra y sirviéndole. Si yo obedezco la voz de Dios, pues yo me siento identificado con mi Señor, con mi Dios. Porque si le llamo Señor, es porque Él está por encima de mí. Es porque Él es mi agenda y yo no puedo armar mi propia agenda y pongo a Dios en mi agenda, en lo que yo he hecho. Sino que es someterme a su voluntad, a lo que Él quiere, porque Él nunca se va a equivocar y siempre Él quiere el bien para con cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos demostrar amar a Dios obedeciendo y sirviendo a Dios. Como hablaba un poquito con los hermanos allá en Long Island ayer. Porque yo puedo decir yo amo a Dios, pero si no sirvo a Dios, si no obedezco a Dios,
Pues mis palabras, como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, sirviendo al Señor, le estoy demostrando que yo amo a Dios. Pedro, ¿tú me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Es decir, si tú me amas, Pedro, tienes que servirme. Ponte a servirme si tú dices que me amas. Y nosotros podemos incluso glorificar a Dios, incluso con nuestra muerte. Dice, cuando eras joven, ibas a donde tú querías. Imagínate en aquel tiempo y viene hoy. Hoy, pues, lo típico de los jóvenes, pues, salir para acá. Ya tengo 21 años, ya tengo 20 años, entonces yo voy donde yo quiero. Entonces, algo típico de los jóvenes. Y dice, cuando eras joven, tú ibas a donde querías. Ahora, cuando seas más viejo, tú vas a ir a donde tú no quieres ir. Y te ceñirá otro, y extenderás tus manos. Y dice Juan, y esto dando a entender de qué forma iba a glorificar a Dios. Es decir, el apóstol Pedro, bueno, incluso murió con la cabeza hacia abajo, según la historia secular, porque él dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíqueme, pero bueno, con la cabeza hacia abajo. Entonces, con nuestra propia, nosotros muriendo por la causa de Cristo, podemos glorificar a Dios. Porque es lo único que puede hacer el diablo. Pues matar el cuerpo, porque el alma no lo puede matar. Y el espíritu tampoco, porque pertenecen a Dios, siempre y cuando Dios se lo permita. Porque cuando Dios proteja a una persona, el diablo puede andar dando vueltas, y ya ha estado dando vueltas en los tiempos de Job. Imagínense cómo sigue dando vueltas con el trompo, pero no nos puede tocar si Dios no lo permite. Entonces vemos aquí, hermanos, que se ama a Dios, demostrando, nosotros sirviendo al Señor. Amar lo que Dios ama, amar su obra, amar la iglesia. O sea, si yo amo la iglesia, amo a mis hermanos, aquí, pues, si lo ponemos algo local, amar a Dios es amar a esta congregación también. O en la congregación, usted está en Nueva York, pues la iglesia que Dios lo ha puesto ahí en ese lugar, y usted tiene que amar su obra en ese lugar. Y si lo ha puesto en cualquier lado, en cualquier país, Dios siempre tiene un remanente, tiene grupitos, pero es su remanente, pero tiene un grupito de diferentes lugares, pero ese remanente tiene que amar lo que Dios ama, amar la obra de Dios, esforzarnos lo que esté al alcance de nosotros. Varón esforzado, varón valiente, hablaba el Señor a aquellos hombres. Esfuérzate, le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces el remanente, un varón que ama a Dios, tiene que esforzarse, pero también tiene que mostrar valentía, tener fe, que Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, es amar al Señor con todo nuestro corazón y demostrarlo a través de nuestras obras, porque las obras es posterior a la fe. Porque dice la Escritura que nosotros no podemos ser salvos por obras, sino que por medio de la fe. Las obras es como consecuencia de la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia en este mundo. El remanente que ama a Dios es imposible callar. Nosotros no somos espías, no debemos de estar escondidos a modo que nadie nos escuche que yo soy creyente. Miren, los profetas murieron por la causa del Señor. Los profetas eran las personas más aborrecidas porque ellos no decían a la gente lo que la gente quería escuchar. Porque la gente siempre quería que les endulzaran los oídos. Y Dios decía y mandaba juicios y esta gente no quería escuchar estas cosas. Por eso había muchos profetas que eran falsos profetas porque querían escuchar lo que a ellos les convenía. Y los falsos profetas endulzaban los oídos de estas personas, pero el remanente que ama a Dios no debe de callar. Dice las Escrituras que los apóstoles, pues los quisieron callar. Ya callan, dejen de hablar de ese hombre, no invoquen más a ese nombre. Y decía el apóstol Pedro, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y que hemos oído, que ese Cristo que vosotros crucificaste, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor. Y dice que se compungían en sus corazones cuando escuchaban las palabras de estos hombres. Pero señores, ¿pero qué haremos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Si vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Y qué haremos? Pues arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor, decía el apóstol Pedro, tiempos de refrigerio. Es decir, no puede callar el remanente. Y ellos murieron así por la causa de Cristo. Les perseguían, los ponían en la cárcel, les ponían pues cadenas, y ellos cantaban, ellos armaban cultos en la cárcel. Los maltrataban, les hacían heridas, los daban latigazos, y esa gente se gozaba y cantaba por la causa de Cristo.
y padecían y los metían presos y alguien quería sacarlo. No paguen nada, no paguen recompensa, que nosotros queremos recibir mejor recompensa por el Señor. Sufrir por la causa de Cristo. Así eran estos hombres, así era este remanente de Dios. Por eso los profetas y los apóstoles pues eran personas que nadie los podía callar. Y hoy en día pues nosotros debemos de seguir siempre lo mismo. Dice la Biblia que debemos de obedecer. Debemos de someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino expuesta por Dios, pero con una condición: siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Esa es la condición. Es necesario, decían los discípulos, los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así tiene que ser el remanente de este día. Y nosotros tenemos ya la luz de la palabra del Señor, porque como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos alumbra el camino. La palabra del Señor nos hace sabio, dice que hace sabio al sencillo. El Señor Jesucristo dijo en un versículo en Juan capítulo 8, verso 12, porque el Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura, el autor de la fe. Pero en Juan capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. ¿Y qué significa seguir al Señor? Obedecer. Porque yo puedo seguir a alguien, sígueme, sí, yo puedo seguir, pero bueno, que no me queda de otra, tengo que seguir a este. Pero si la palabra seguir en la Biblia es sinónimo de obedecer al Señor. Cuando el Señor le dice, sígueme, es obedecer al Señor. Dice: el que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, la luz de la vida nosotros la vamos a tener. Por eso les dice después a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La luz es energía. La luz calienta. La luz, la energía es lo más rápido. La luz es la más rápida que puede haber. 300.000 kilómetros por segundo creo que es la velocidad de la luz. No sé si me equivoco más o menos por ahí. 300.000 kilómetros por segundo es lo más rápido, la luz. La luz va a destacar. Donde hay un faro, la luz destaca. Y donde está la luz, las tinieblas no pueden estar ahí, porque la luz alumbra. Y le dice: vosotros, le dice a los discípulos, sois la luz del mundo. También les dice: vosotros, en Mateo capítulo 5, verso 14, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Bueno, es que todo tiene que llevar casi. El azúcar se puede reemplazar. Bueno, hay personas que no les gusta el azúcar. Y se puede reemplazar porque incluso las frutas tienen azúcar, pero la sal no. En aquel tiempo la sal era, y sigue siendo, era algo tan importante que se utilizaba como para conservar. Y si nosotros somos la sal de la tierra, también debemos de practicar la sana doctrina para conservar siempre lo que es lo sano, el evangelio. Y el Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y Pablo, para ir resumiendo, el apóstol Pablo también le dice a los filipenses en el capítulo 2, vamos a ir a la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 2, como Dios le dice también a este remanente que Él tiene hoy en día. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses, bueno, tengo un tiempito todavía. Vamos a ir a Filipenses en el capítulo 2. Miren cómo tiene que ser este remanente. Y el versículo 12 dice: por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les dice: miren, así como ustedes obedecieron cuando yo estuve con vosotros, pues mucho más tienen que obedecer ahora que yo no estoy con ustedes. Y ocúpense en una cosa.
ocúpense de la salvación, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, reverencia a lo que Dios ha hecho, a lo grande que Dios ha hecho. Nosotros debemos de ocuparnos, no de preocuparnos en las cosas, sino que ocuparnos de lo más grande que Dios ha hecho con nosotros. Ocuparnos, ocúpate en la lectura, decía Pablo también a Timoteo. O sea, ocuparnos a leer la palabra de Dios, ocuparnos a pasar más tiempo con Dios, no pasar entretenido en este mundo, estar, aunque vayamos bajo la corriente de este mundo, el remanente tiene que permanecer firme y tiene que ocuparse de lo más grandioso que es la salvación. Y Pablo le decía, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, con respeto, con reverencia hacia Dios. Dios es amor, como lo dije, pero Dios es fuego consumidor. Dios perdona y olvida, sí, porque Él es poderoso. Dios nos ama, lo ha demostrado muchísimas veces, pero dice, ocúpense en la salvación con respeto, con reverencia hacia Él. Dice el verso 13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigo hablando del remanente, no me he ido del tema. El Señor quiere que el remanente se ocupe, que obedezca, que se ocupe en la salvación con mucho respeto, porque Él es el que hace. Él dice que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si nosotros hemos venido en esta tarde aquí en la iglesia, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios quiso. Por ejemplo, los muchachos que vemos ahí en la parte de atrás, es porque Dios los trajo aquí a este lugar. No hay casualidades. No es por casualidad que Dios les puso a alguien o algún hermano que les hablara y les diera la dirección. No hay casualidades. Dios los ha traído aquí con un propósito. Y si no conocen al Señor Jesucristo, o si ya conocen al Señor Jesucristo, ya pertenecen a ese remanente. Pero si no, todavía no, también me alegra ver el hijo de Nahum, Christopher o Jonathan. A Christopher también, que está aquí con nosotros. O sea, si nosotros somos de ese remanente, pues debemos de ocuparnos de lo que Dios nos ha dado, debemos de obedecer. Pero si no pertenecemos a ese remanente, pues en esta tarde usted puede pertenecer a ese remanente. Dice, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, sino que Dios mismo pone ese deseo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, hagan todo sin quejarse. Pero no discutan también. Hacer todo sin murmuración, dice, ni contienda. O sea, el remanente no tiene que estarse quejando, sino que el remanente tiene que estar dando gloria a Dios. Tiene que dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo año que estamos acá. Sin estar también discutiendo, dice, y contiendas, sino que quiere que nosotros permanezcamos ocupados en esa salvación grande que Él nos ha dado. Verso 15, sigue diciendo cómo tiene que seguir siendo este remanente, para que seáis, o sea, si yo obedezco a Dios, me ocupo en la salvación, y reconozco que Dios ha puesto ese querer como el hacer, entonces vengo a ser irreprensible, o sea, sin tachas, sin que alguien venga y lo acuse de algo, porque lo está haciendo para la gloria de Dios, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna, la cual, dice, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Es decir, Pablo en ese tiempo traza la palabra y dice, la generación de ustedes, ocúpense, obedezcan más ahora que yo no estoy, pero ocúpense de vuestra salvación. No anden discutiendo entre ustedes. No se quejen, para que así de esta forma ustedes pueden dar ese testimonio. Y dice, van a ser irreprensibles, nadie va a poder acusarlos de algo. Hablar siempre va a hablar la gente, pero usted no le puede agradar a todo el mundo. Reconozcamos eso. Pero nosotros estamos para agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, pues no le podemos caer bien a todo el mundo, pero nosotros debemos tener la relación que tenemos con Dios, que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y luego sigue diciendo Pablo, de esa manera, en esa generación que ellos vivían, y nuestra generación, hermanos, que a lo bueno le dicen malo, que a lo dulce pues es amargo, que absolutamente al revés está la generación hoy en día, que tantas cosas que se han inventado,
cosas contra los principios de Dios. Y Pablo dice, en esa generación perversa y maligna, ¿cuánta el año pasado o de este año, los 4 días que vamos, cuántos doctores, cuántos personas, maestros y científicos se han tirado a la basura con tanto aborto y tanta cosa? El mundo se está destruyendo solo, pero el remanente tiene que ser ese luminar en medio de esta generación perversa y maligna que nosotros estamos viviendo. Entonces lo que trata de decir el apóstol Pablo es que nosotros debemos de ser esos luminares, ese faro que está encendido, ese candelabro que Dios tiene encendido en medio de esta generación perversa y maligna. ¿Cómo es nuestra presencia ante la sociedad? Porque ahora todo está a la moda. Y hay un sistema mundo, que el mundo quiere controlar a las personas. Pasó una época, no sé si todavía eso está, que las personas usaban los pantalones casi cayéndole a la caída y no podían ni caminar y tenían que llevarlo así porque si no... Este es el sistema mundo. El mundo quiere tener entretenido con jueguitos a las personas. Entonces todo el mundo andaba con los pantalones acá abajo. Hoy es el color rojo, el color que tiene, pues todo el mundo andaba rojo. Hoy es el amarillo, todo el mundo andaba amarillo. Hoy es azul, todo el mundo andaba de azul. O sea, hay un sistema mundo que controla a la humanidad. Yo no digo que bueno, hay que vestirse, ¿verdad? Pero hay un sistema. Y yo miraba esto, y la cosa es, imagínense, en una persecución alguien lo va a correr, ¿cómo va a correr? Se va a tropezar y se va a terminar enredando en sus propios pantalones. Dice las Escrituras que nosotros, bueno, aunque vayamos en contra del sistema mundo, el remanente tiene que permanecer siempre como un luminar. Que nosotros marquemos la diferencia, como marcó la diferencia el profeta Daniel. Daniel fue diferente a la gente que estaba ahí. Le quisieron cambiar todo, pero nunca pudieron cambiarle a Dios. Incluso el nombre le querían cambiar. Y ese nombre que le pusieron era el nombre de un ídolo que tenía Nabucodonosor. Pero no pudieron, porque él sabía en quién había creído. El remanente es un grupo de personas diferente al mundo, diferente a los demás. Dios protegió a la nación de Israel, a su pueblo, pero dice Pablo, no lo ha desechado. Dios no ha desechado a su pueblo. Y lo dice a nosotros, ustedes son los gentiles, ustedes fueron injertados en el olivo original. No se jacten, porque hasta que entren todos los gentiles, van a ser reinjertadas esas ramas en el olivo original. Ustedes son el olivo silvestre, nos dice a nosotros. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, usted lo puede leer detenidamente en casa, capítulo 11 de Romanos. Nos habla del olivo, que nosotros somos ramas silvestres que hemos sido injertadas. Pero no nos olvidemos, dice, que el pueblo de Israel es la rama original que va a ser reinjertada, y al final, casi al final de ese capítulo dice, y todo Israel será salvo. Dios protege a su remanente, el pueblo de Israel. Pero nosotros, este remanente, por gracia, que dice el apóstol Pablo, nos protege a nosotros y formamos parte también del pueblo de Dios. Dios protegió a la familia de Noé, porque eran los únicos que confiaban en Dios. Y si usted confía en Dios y usted forma parte de ese remanente, yo le digo que debemos de marcar la diferencia, debemos de ser iluminares, porque nosotros somos luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos esos luminares. A través de nuestros testimonios, a través de nuestras actitudes, debemos la gente se va a dar cuenta que nosotros somos diferentes, porque el remanente es lo que queda, lo que Dios tiene aparte, lo que Dios ha apartado. Y si usted todavía no forma parte de ese remanente, yo le invito en esta tarde que acepte al Señor Jesucristo y usted sea parte ya de ese remanente que Dios tiene. Como le dije, en el arca afuera había de todo, había muerte, no se respiraba nada. Y dentro de la tumba del Señor Jesucristo nunca se respiró muerte, sino que se respiró vida, porque el autor de la vida no estaba, solamente dormía, y mientras ese tiempo que estaba ahí su cuerpo, dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Y a qué bajó? Pues dice también las Escrituras que llevó cautiva a la cautividad.
Dice que bajó, le quitó las llaves del Hades, le quitó las llaves a la muerte. Y él subió. Y ese que bajó dice que subió. Bajó a los lugares, a muchos dicen bajó al infierno, yo no sé, bueno, la Biblia dice que bajó a la parte más baja de la tierra, pero recordemos que en el Hades en aquel tiempo, el Seol, en el Antiguo Testamento, Hades en griego, Seol en hebreo, lugar de los muertos o el infierno, pues dice que estaba dividido en dos en ese tiempo. Cristo no había muerto todavía en la cruz. Por eso incluso el mismo diablo podía entrar a la presencia cuando entró en los tiempos de Job. Y entra y le dice al Señor y el Señor pues le permite ciertas cosas para su siervo Job. Pero cuando Cristo muere, dice que lleva cautiva la cautividad, el seno de Abraham le llamaban en ese tiempo, el paraíso, el seno de Abraham que estaba, y el Hades estaba hacia abajo. Pero ni los de abajo podían subir arriba, ni los de arriba podían bajar. Pero él dice que baja, lleva cautivo todo eso, y se lo lleva ¿a dónde? Al paraíso, al cielo, a su presencia. Es decir, Él ha vencido absolutamente todos los obstáculos. Y Él quiere que usted permanezca, que quiere que usted sea parte de ese remanente. Un remanente vivo, para que usted tenga la esperanza viva, no una esperanza muerta, que será verdad o será mentira. Como aquella anécdota que dice que había dos gemelos dentro del vientre de una madre y uno le decía, yo no creo que exista tal cosa, yo no creo que exista cielo, porque nunca lo hemos visto, y el otro dice, sí, existe cielo. Yo no creo que algún día, yo creo que nunca voy a comer por esta boca, y el otro dice, sí, yo tengo fe que algún día voy a comer con esta boca, pero no te das cuenta que nuestro alimento entra por un cordón. Bueno, la hermana está embarazada, no estoy hablando del bebé, que Dios le bendiga. Entonces el otro, no, yo sé que algún día voy a caminar con estos pies, pero ¿cómo vas a caminar con estos pies si estás en medio de lo que es el líquido? Y así sucesivamente. Pues nosotros en la vida cristiana, muchos podemos encontrarlo. Yo sé que Cristo vive, como decía Job. Yo sé que mi Redentor está vivo, pero muchos le van a decir, pues, eso no existe. El ateísmo. ¿Quién te ha dicho a ti que hay un infierno? ¿Quién te ha dicho a ti que hay cielo? Porque mucha gente puede cuestionar lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Como aquella otra anécdota, y creo que esto pues, creo que se vio incluso en YouTube, o sea, no sé a dónde lo escuché, que alguien le dijo, una persona atea, que estaba hablando con un pastor, y le dijo, bueno, ¿cómo tú me puedes demostrar que hay Dios? Entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Supongamos que no hay cielo, que no hay infierno, que no existe esto, que no existe lo otro. ¿Qué perdí yo? Y le dice ella, pues nada, nada. Pero si existe infierno, existe paraíso, ¿qué perdí yo y qué perdiste tú? Yo gané la gloria y tú lo perdiste absolutamente todo. Entonces nosotros, nuestra fe es una fe viva. Esto solamente es un ejemplo. Nosotros estamos seguros que Cristo vive porque ha transformado nuestra vida. Pero si usted todavía no conoce al Señor Jesucristo, pues le animo que reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma, de su vida, porque sí existe un Dios, que es el creador. Detrás de lo creado hay un creador. No venimos porque una explosión o el mono o todas estas cosas, ¿verdad? Que hay que tener mucha fe para creer en esas cosas que creen en Dios. Sabemos que somos producto de la creación de Dios. Sabemos que existe un cielo, que Dios ha preparado un lugar para usted y para mí. Y ese lugar es la mansión celestial. Que Dios ha preparado, que preparó cuerpo, que ese cuerpo fue el cuerpo del Señor Jesucristo, para que nuestros cuerpos sean también incorruptibles, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que hay un arrebatamiento de la iglesia, que los tiempos se están acercando. Mire cuántas cosas están pasando. Sí, siempre han pasado guerras, sí, pero no tan cerca lo que nosotros estamos viendo, que desde 2020 hasta lo que vemos en este tiempo, en estos 6 años, cuántas cosas han pasado. Esto significa que la venida de Cristo está cerca. Yo le invito a que usted se prepare para el encuentro con Dios y permanezca a este remanente vivo. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que quiera reconciliarse con el Señor? Que siente el deseo de entregar su vida, no a un hombre, no a una religión. No hay ninguna religión puede salvar a una persona, solamente el Señor Jesucristo, sino que establezca una relación personal con Cristo. ¿Hay alguien que pueda decir, bueno, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? Y si no lo hay, pues que el Señor tenga misericordia y que le dé una oportunidad más. Que el Señor nos ha de bendecir con su santa y poderosa palabra. Bueno,
ciertamente la palabra de Dios ha sido presentada. Yo creo que está bien claro, no hay que agregar nada. El Señor ha hablado y conforme a lo que Él ha dicho para nosotros hoy, pongamos atención, meditemos en su palabra y así como dice la palabra de Dios, seamos obedientes a lo que Él nos dice. Seamos obedientes y pongamos en práctica, porque aquellos que le conocen le obedecen y conforme a eso sean las cosas. Y hace remanente que el Señor ha puesto: una fe sin obras es fe, una fe muerta. Pongámonos en práctica. Así como el hermano Samuel siempre dice, esfuérzate y sé valiente, siempre cita ese verso, esfuérzate y sé valiente. Busquemos cada día dónde hablar de Cristo, cómo mostrar a Cristo en nuestras vidas. Pero algo bien importante es que si no lo conocemos todavía, Dios nos invita y quisiera que nos acompañen al himno del día de hoy. El hermano Brian me va a acompañar, o yo lo voy a acompañar a él. Así que, ¿cómo tú le dirías para terminar? Bueno, 1, 2. Todos puestos de pie. Vamos a entonar el último himno que tenemos para el día de hoy. A Jesucristo, ven sin tardar. Número 2. Bien, a capela será. Está bien, a capela. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. O con grata. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata, oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si fue yo la acompañé a él o él acompañó a mí. Lo importante es servirle al Señor y gloria a su nombre. Bueno, el mensaje está dado. Cristo te invita hoy, si no lo conoces, a que lo conozcas, a que vivas una vida de fe de su mano, de su dirección, sostenido por su palabra. Su amor llega a todos los hombres y Él quiere que todos los hombres que no le conocen procedan al arrepentimiento para vivir una vida de gozo en su palabra. Y qué bonito es la palabra de Dios. Espero que así como Él nos ha llenado el día de hoy, así también nos lleve por nuestras vidas y que podamos cada vez más y más abrazar ese tesoro que tenemos en su palabra. Bueno, tenemos servicios todos los domingos. De 2 a 3 de la tarde es el servicio de la Cena del Señor. Luego a las 3:20 tenemos lo que es la palabra de Dios y también la escuela dominical. Si no has venido, puedes venir.
y compartir con nosotros. Si nos ves y no has tomado la oportunidad, también los jueves a las 7 de la noche tenemos un servicio de oración y también la palabra del Señor. Quisiera que te compartas con nosotros y venga a escuchar la palabra que el Señor tiene para con nosotros. También quisiéramos que los hermanos que no sé si llegaron a ver el mensaje, está el Family Weekend, ya las inscripciones están abiertas. La forma, a través del chat de la iglesia tenemos por ahí cómo accesar y comunicarnos. Si alguien necesita alguna facilidad para cómo entender el mensaje, nos deja saber. Y también el 31 de enero vamos Japas. Tenemos en Japas, está el segundo, tenemos perdón hermano, ¿cuál es el servicio? ¿Un servicio especial? Noche de alabanza. Una noche de alabanza en Japas. Los hermanos nos invitaron, estuvimos por allá con ellos el día de ayer, a toda la congregación para que alabemos al Señor y vamos Japas. Sería bueno que compartamos con ellos, son grandes hermanos. Y bueno, no sé si tengan algún otro anuncio por ahí, pero eso es todo lo que tenemos por el momento. Todos los demás lo ponemos en la mano del Señor. Y bueno, hermano Arturo, ¿pudieras despedirnos en oración, por favor? Oremos. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por habernos permitido una vez más escuchar tu palabra. Palabra ha sido expuesta otra vez, Señor, y esperando que tú vas a obrar conforme a tu voluntad en cada uno de los corazones que han escuchado tu palabra. Sabemos, Señor, que tú vienes pronto por tu iglesia y lastimosamente, Señor, si alguna persona ha escuchado tu palabra y no ha venido a tus pies, esperando que tú vas a hablarle a su corazón, Señor, y que obres conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar y así a los que no pudieron estar también, Señor, bendíceles grandemente. Si nos encomendamos y los dejamos en tus manos, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, están despedidos. La merienda, hermano, a la parte de